30 segundos más. Rodrigo tiene la opción de grabar, ¿no? ¿Cómo? No, estoy... sí, ok, súper. No, Rodrigo puede grabar. Puedes empezar, Álvaro. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Barbato, soy ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Yo les voy a presentar esta investigación que tiene por nombre Estudio Aerodinámico de Perfiles Salares para el uso en aerogeneradores de eje horizontal en Chile, mediante la dinámica de fluidos computacional. Esta investigación fue desarrollada gracias a la colaboración igual y la supervisión de mi profesor guía, el doctor en Ingeniería Mecánica Rodrigo Casinelli, y mi profesor correferente, el magíster en Ciencias de la Ingeniería Nicolás Tirs. Para entrar y entender cuál es la motivación de esta investigación, primero hay que entender cuál es el contexto energético en el cual se encuentra Chile. Al año 2020, y solamente en lo que es el sistema eléctrico nacional, correspondiente a casi al 99% de todo lo que se genera en Chile, existían 2.527 megawatts de potencia instalada solamente en lo que es energía eólica, es decir, correspondiente al 9,2%. Mediante las proyecciones hechas por el Ministerio de Energía de Chile y entendiendo la importancia que va a tener estos tipos de tecnología a futuro, hasta el año 2050, se puede notar este claro crecimiento exponencial. Entonces, teniendo y considerando la importancia que tiene tecnologías de extracción de energía eólica, uso de energía eólica actualmente, la importancia que va a tener en las futuras décadas, es que se debe buscar formas de mejorar el rendimiento de estos aerogeneradores instalados en Chile, formas de mejorar esta extracción con el fin como todos saben, apuntar a una matriz 100% renovable. Entonces, que estas turbinas eólicas, estos aerogeneradores, tienen como pieza clave, ¿cierto?, lo que son los álabes o las palas de aerogenerador. Entonces, una pala eficiente para un aerogenerador de eje horizontal consta de varios perfiles aerodinámicos mezclados en un ángulo de terminación de giro en una brida circular. Es entonces que una correcta selección de perfiles alares va a tener como consecuencia directa una mejor eficiencia de lo que es una pala aerodinámica, y por lo tanto esto se va a ver reflejado en un mejor rendimiento de lo que es un aerogenerador. Es entonces que el objetivo de esta investigación es poder analizar el comportamiento aerodinámico de perfiles alares utilizados para el diseño de aerogeneradores de eje horizontal bajo las condiciones de vientos encontradas en Chile. Entonces, ¿cuáles son las condiciones a las cuales se van a simular? ¿Cuáles son las condiciones a las cuales van a ser representativas del territorio nacional? Para esto se elige un lugar geográfico correspondiente a un aerogenerador perteneciente al Parque Eólico Taltal. Este parque eólico está ubicado en la segunda región de Antofagasta, y la turbina que está instalada en este momento pertenece a las turbinas del modelo Vestas B112. Estas turbinas tienen una altura de torre aproximada de 80 metros, y por lo tanto la altitud total, considerando la altura de torre desde la cual se van a extraer los datos, corresponderá a 2.250 metros sobre el nivel del mar. De esta manera, mediante el explorador climático, que es una herramienta que proporciona el Ministerio de Climatología y de Clima, se puede obtener la densidad para un día medio y se puede obtener la temperatura para un día promedio en estas coordenadas. Y a partir de una correlación de Sutherland se puede obtener la viscosidad dinámica, debido a que estamos trabajando con aire. Mediante el explorador eólico es que se puede obtener la velocidad media horaria en un periodo temporal de 33 años, siendo estos 33 años una ventana temporal suficientemente grande para ser representativa. De esta manera, mediante un análisis estadístico no muy complicado, se puede obtener la velocidad media anual y la intensidad de turbulencia con la cual se podría estar trabajando. Finalmente, el número de Reynolds al cual se va a someter y correspondiente a las condiciones de viento mostradas tiene un valor de 529.662 y corresponde con una longitud característica de 1 metro. Esta longitud característica de 1 metro corresponde a la cuerda del perfil, a la cuerda de todos los perfiles que se van a simular. ¿Cuáles son los perfiles que se van a simular? Bueno, el primer perfil es el perfil FFA-W3211. Este es un perfil desarrollado en el Instituto de Investigación Aeronáutica de Suecia para aerogeneradores de eje horizontal.
tiene un espesor relativo máximo del 21% del largo de la cuerda, y este es el perfil que pertenece a la familia de perfiles con los cuales se diseñó y construyó las palas de las turbinas y de los aerogeneradores instaladas en el lugar geográfico antes mencionado. Es entonces que este será el perfil de referencia de la situación actual. El siguiente perfil es el perfil NRL S809, es un perfil generado en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Colorado, Estados Unidos. Tiene un espesor relativo máximo del 21% del largo de la cuerda, y es el perfil utilizado para el proceso de validación, lo que va a ser el modelo CFD a utilizar. Y por lo tanto también se aprovechará de poder compararlo con los otros perfiles a simular bajo las condiciones de viento del territorio nacional. Finalmente, el tercer perfil es el perfil DU93W210. Es un perfil generado en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda. Tiene un espesor relativo máximo aproximado del 21% del largo de la cuerda, y su selección fue básicamente debido a los altos experimentos que han tenido con él, las publicaciones realizadas a partir de estos experimentos y los altos rendimientos que se han podido concluir. Entrando ya al método computacional utilizado, básicamente lo primero que se definió, bueno, cuáles son las ecuaciones que modelarán el flujo, y se trabajará con las ecuaciones promedio de Navier-Stokes para un flujo turbulento, incompresible y newtoniano, y por lo tanto la viscosidad turbulenta será obtenida a partir de un modelo de turbulencia. Particularmente se eligió el modelo K-omega-SST, un modelo con dos ecuaciones, un modelo de turbulencia de dos ecuaciones, y su selección viene particularmente debido a investigaciones hechas anteriormente sobre flujos aerodinámicos en perfiles solares, y las buenas respuestas y las buenas predicciones que ha tenido con este modelo para números de Reynolds relativamente bajos. Además, este modelo fue comparado también con otros modelos diseñados especialmente para aerodinámica, como es el modelo Spallard-Talmaras, y se obtuvo que, nuevamente, el modelo K-omega-SST tuvo mejores comportamientos, mejores predicciones. ¿Cómo se desarrollará este modelo? Bueno, se ocupará el método numérico de volúmenes finitos implementados en software de código abierto OpenFOAM 7, en donde se trabajará en una simulación de estado transiente, y por lo tanto el acoplamiento de la presión se hará mediante el algoritmo PISO, con un paso de predicción y dos pasos de corrección. El paso temporal será ajustado según la condición de CFL, y se impondrá un máximo número de Courant de 0,5. Este número de Courant fue obtenido a partir de pruebas de estabilidad, recomendaciones de la bibliografía, y además considerando los recursos computacionales que se tenían disponibles para esta investigación. Finalmente, para definir el dominio y la malla computacional, el dominio computacional se definió como se puede mostrar en la imagen, en donde las distancias de la frontera respecto al perfil alar se obtuvo y se definió en función de un factor particular, ¿cierto? Lo que es la cuerda del perfil, la cuerda C del perfil, y un factor de amplificación que a partir de estudios de independencia de malla se pudo llegar que con un factor de amplificación de 15 se tiene una independencia de malla satisfactoria. Por lo tanto, la malla generada es una malla de tipo C, una malla regular de elementos hexaédricos, en donde sobre el perfil alar los refinamientos, los radios celda-celda utilizados fueron seleccionados con especial cuidado con el fin de tener una distancia dimensional de pared y más muy cercana a 1, con el fin de poder captar todo el efecto de la capa límite. Las celdas, tanto sobre los extrados como los intrados, fueron divididos en 100 C celdas, siendo C la cuerda del perfil, y se concentró de leve manera, con un ratio total de expansión de 2, las celdas sobre el borde de ataque, es decir, la celda que está en el borde de fuga es el doble, la última celda es el doble que la primera sobre el borde de ataque, tanto en los extrados como en los intrados. De esta manera, entrando a la validación numérica para lograr comparar y ver el método de CFD utilizado, se simularon 5 ángulos de ataque distintos, donde se mantuvo constante el número de Reynolds en 500.000, y los resultados numéricos fueron comparados con los resultados experimentales obtenidos en el túnel de viento de la Universidad Estatal de Colorado para un perfil NRL S809. Que se puede observar que antes de la entrada en pérdida del perfil, antes del desprendimiento de la capa límite, se puede observar que el método numérico tiene muy buena relación respecto a los datos experimentales. Las diferencias porcentuales son muy bajas, cercanas al 5%,
pero una vez que empieza el perfil a entrar en pérdida, el modelo numérico tiene problemas para dimensionar esta caída en el coeficiente de sustentación que se espera debido al desprendimiento de la capa límite. Sin embargo, para ángulos levemente mayores al ángulo crítico, todavía existen diferencias porcentuales cercanas al 15%. Definiendo este 15% como una diferencia porcentual aceptable debido a que se está trabajando con simulaciones RANS. Y lo que se puede obtener, sí, importante, es se puede notar un decaimiento importante en la tasa de cambio cuando se debería esperar un decaimiento mucho más grande como se ve experimentalmente. Pero este decaimiento en la tasa de cambio podría ser un indicativo importante entonces de que la capa límite se está comenzando a separar y por lo tanto que el perfil está entrando en pérdida. El coeficiente de arrastre se puede observar que en este mismo intervalo en donde se nota el primer decaimiento de la tasa de cambio, ocurre el efecto contrario, ocurre una variación importante pero de manera casi exponencial, lo que es el aumento del coeficiente de arrastre. Entonces, se define que estas variaciones de las tasas de cambio para ambos coeficientes de fuerza puede ser un indicativo importante y un indicativo que la capa límite se está comenzando a separar. De esta manera, para mostrar los resultados, lo primero que se muestra es la evolución de los coeficientes de fuerza para tres perfiles simulados y las condiciones de viento mostradas anteriormente, correspondiente a los del parque eólico tal. Y para esto se simularon 5 ángulos de ataque entre los 2 y los 16 grados, y se pudo observar que lo primero, que para el coeficiente de sustentación es el perfil NRL S809, el perfil que tiene los coeficientes de sustentación más bajos. Es el perfil D193W210, el perfil que tiene los mayores coeficientes de sustentación, superando al perfil FFA-W3211 en casi todo el intervalo. Es importante notar que entre los 9 y los 12,5 existe un claro decaimiento en la tasa de cambio que poseían los coeficientes de sustentación, y por lo tanto pudiendo indicar que es en este intervalo donde la capa límite se podría comenzar a separar y que el perfil está entrando en pérdida. Para el coeficiente de arrastre es el perfil NRL S809, nuevamente el perfil que tiene los coeficientes de arrastre más bajos, pero una vez que existe la variación en la tasa de cambio, ¿cierto?, indicando que el perfil podría estar entrando en pérdida, es este el perfil que tiene el mayor aumento en sus coeficientes de arrastre. Caso contrario, es el perfil de 193W210, que bajo esta variación tiene ángulos de coeficientes de arrastre más bajos, pero una vez ocurrido este aumento en su tasa de cambio es el que tiene el mayor aumento y la menor variación, lo que sería su tasa de cambio. Para entender la influencia del ángulo de ataque en el campo de presión, en la presión estática, en el campo medio de presión estática, se comparan, a modo de ejemplo, los perfiles FFA-W3211 y D193W210 entre los 5,5 y los 12,5 grados. Es importante notar que a medida entonces que aumente el ángulo de ataque, ¿cierto?, existen variaciones de presión estática promedio en la zona de los intrados y en los extrados, y que la presión estática media sobre los intrados siempre es mucho mayor a la de los extrados, que era algo de esperarse y lo cual tiene toda la lógica y física que uno esperaría de una simulación de este estilo. Es importante también notar que a medida que aumente el ángulo de ataque, la zona de menor presión estática, que estaba en la zona de los extrados, cada vez se desplaza más cercana al borde de ataque, generando una mayor estratificación cercano al borde de fuga, y por lo tanto significando que existe un claro gradiente de presión adversa en la dirección relativa, lo que sería el flujo. Y ahora ahora se muestra el estudio de la influencia del ángulo de ataque sobre el campo de velocidad medio. Se muestra primero para un ángulo de 9 grados. ¿Por qué de 9 grados? Porque a partir de lo mostraban los coeficientes de fuerza, se pudo notar que para los 9 grados ya existía un decaimiento importante entre los 9 y los 12,5, un decaimiento importante del coeficiente de sustentación. Se puede notar para el perfil FFA-W3211 y D193W210 que claramente a los 9 grados no existe ninguna zona de bajas velocidades medias muy notorias sobre los extrados cercanos al borde de fuga. De hecho, las estelas que se generan son muy delgadas y finas, indicando que aún no existe un desprendimiento de la capa límite. Sin embargo, al analizar a los 12,5 grados, se nota claramente zonas de bajas velocidades medias, indicando zonas de recirculación, y además en la estela se puede observar un desprendimiento de estructuras alternas, lo cual se podría inferir que corresponderían a vórtices y por lo tanto a la generación de una calle von Karman. De esta manera se puede inferir que el ángulo crítico para estos dos perfiles, para las condiciones de viento utilizadas, se encuentra entre los 9 y los 12,5 grados.
Para el perfil NRL C809, al analizar a los 9 grados, se pudo observar que ya existía un desprendimiento claro de la capa límite con claras zonas de recirculación cercanas al borde de fuga en la zona de los extrados. Es por esto que se analiza hacia el ángulo anterior, hacia los 5,5, notando que existen pequeñas zonas de recirculación, pequeñas burbujas de recirculación, indicando que entonces que la capa límite se podría estar comenzando a generar, y es por lo tanto que se infiere que el ángulo crítico para este perfil y las condiciones de viento se encuentran entre los 5,5 y los 9 grados. Esto también explicaría por qué el decaimiento del perfil NRL S809 en la evolución del coeficiente de sustentación no fue tan marcado, sino fue mucho más paulatino, pero ocurrió para un ángulo mucho anterior. Finalmente, para estudiar el rendimiento aerodinámico, se estudia la evolución del ratio entre el coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre en función del ángulo de ataque. Se puede notar que para todos los perfiles el ángulo de máximo rendimiento aerodinámico ocurre a los 5,5 grados, siendo este entonces el ángulo óptimo de operación, siendo el perfil NRL S809 el perfil que tiene los rendimientos aerodinámicos más bajos en todo el intervalo de estudio, y siendo el perfil de 1.93W210 el perfil que tiene el máximo ratio CLSD, es decir, el máximo ratio entre el coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre, con un valor de 22,56, superando al perfil FFAW3211 por casi un 1,5%. Desde el intervalo menor, es decir, desde los 9 grados hasta los 2,5, en la mayor parte también se puede observar que es el perfil de 1.93W210 el que tiene los mayores coeficientes, los mayores ratios CLSD. Es entonces que se puede demostrar, se concluye que es el perfil de referencia, el perfil FFAW3211, no es el perfil óptimo para las condiciones de viento presentes en el lugar geográfico seleccionado, es decir, condiciones de viento semejantes a las encontradas en el parque eólico Taltal. No, por el contrario, se propone que para estas condiciones de viento, el perfil de 1.93W210 podría mejorar el rendimiento o la eficiencia de una pala aerodinámica y por lo tanto el rendimiento de un aerogenerador de eje horizontal debido a su mayor rendimiento aerodinámico, a su mayor ratio entre coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre. Finalmente, se agradece la participación de las distintas entidades gracias a sus colaboraciones, como lo es el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, el Centro de Ciencias Matemáticas Aplicadas a la Industria, los cuales nos colaboraron. Gracias a ellos se pudo realizar las simulaciones en sus recursos computacionales, el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y Aerospace Science Laboratory. Las referencias utilizadas en esta presentación corresponden más que todo a investigaciones para la validación y la extracción de las coordenadas para las coordenadas para la generación de los perfiles salares. Muchas gracias. Bueno, gracias, Álvaro. Te extendiste un poco, no sé si hay una pregunta en el público, debe ser muy, muy corta. No sé si alguien quiere preguntar algo. Parece que no. Bueno, entonces, de nuevo, te agradecemos, Álvaro, y dejo a la próxima presentación instalarse.